Reporte 100. Sergio Anaya, periodista de Info KGM, está con nosotros esta mañana. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Saludo a todo tu auditorio. Gracias por contestar esta llamada, Sergio. Felices fiestas patrias. Igualmente para todos. Se decía que Manuel Alberto Fernández Félix había huido a Europa del Este. Eso se decía hace 7 años. Son muchas hipótesis las que se han tejido en torno a este caso, en este KGM que en los últimos años se ha convertido pues en la meca de la violencia aquí en Sonora. Hay casos todavía que nos sacuden, ya no debería asombrarnos nada, pero por ejemplo la semana pasada asesinaron a un maestro de Litson y se conmocionó la sociedad cajemense, y hoy y el fin de semana también la detención de Manuel Fernández, presunto autor intelectual del asesinato de Eduardo Castroluque. Es otro tema que nos ha conmocionado, otro tema que está en el ambiente, se habla mucho por ese tipo de hipótesis como la que acabas de mencionar, que unos dicen que había huido a Europa del Este, otros que estaban en Sudamérica, etcétera. Sí. Pero lo que llama la atención son más que nada las hipótesis sobre el móvil que habría llevado a Fernández a ordenar, a contratar a sicarios para que mataran a Castroluque. Se habla básicamente de dos hipótesis. La primera, la más inmediata, dice que Fernández ordenó el asesinato para quedarse él con la diputación del hoy extinto Castroluque. Es decir, una ambición personal habría movido a este joven para quedarse él como diputado propietario. Era uno de esos muchachos de las juventudes priistas que agregaron a varias candidaturas en esa época para darle un atractivo, un brillo a las candidaturas del partido y atraer el voto de los jóvenes. Y como todos los jóvenes, pues se presentaba con un perfil de un muchacho pues impecable, idealista, etcétera, ¿no? Pero la otra hipótesis, la que tal vez no sé si sea la más certera o la que más les gusta a quienes se han ocupado de este tema, Juan Carlos, es la que señala un crimen ordenado desde otras esferas, básicamente desde círculos relacionados con el crimen organizado que habrían financiado la campaña de Castroluque a cambio de ciertos favores o de su participación para decidir sobre quién debía ocupar la jefatura de seguridad pública en Cajeme. Esta hipótesis dice que Castroluque, el momento después de ser señalado ya como diputado electo, se negó o olvidó el compromiso que había hecho con estos grupos para incidir en la designación del secretario de Seguridad Pública, y en venganza los grupos que habían financiado parte de la campaña ordenaron el asesinato. Esta hipótesis, te digo, puede parecer muy descabellada, puede parecer víctima de la fantasía que se alimenta en estos tiempos donde toma tanta presencia el crimen organizado en todos los órdenes de la vida pública, incluyendo de las campañas electorales, como sabemos. Pues ha sido la hipótesis, te digo, que más se ha manejado. Quizás porque queremos algo espectacular, quizás porque no nos conformamos con la simple ambición de un joven que quería ser diputado propietario, pero es lo que más se maneja. Sí, Sergio, entonces, si esa hipótesis resulta cierta, este joven, ahora de 32 años, tenía 25 cuando ocurrieron los hechos, ¿sería inocente? No necesariamente, Juan Carlos, porque se dice que el muchacho Fernández era el enlace entre los grupos que dieron dinero a la campaña y el diputado. Sí. Entonces, presuntamente todo se mueve, repito, en el terreno de hipótesis. Presuntamente Fernández habría servido como contacto o enlace entre los patrocinadores financieros y el diputado Castroluque, ¿no? Entonces en esta hipótesis no hay inocencia por parte del presunto asesino intelectual. Sí. Manuel Alberto Fernández Félix, el
diputado suplente que hoy ha sido aprehendido, proviene de una familia, hasta donde sé, reconocida en Cajeme por su labor, especialmente la del padre, que es médico, ¿no? Así es. Su papá es un prestigiado médico internista. Alguna vez en lo personal, incluso tuvimos ahí una relación pues, con él como médico, ¿no? Sí. Y es una persona muy seria, trabajadora, un profesionista respetado. Su madre también, típica madre de familia mexicana, una señora buena, decente, religiosa, etcétera. Es decir, una familia intachable dentro de los términos en que nosotros conocemos, ¿no? Sí. Y pues el impacto, imagínate, la madre, por ejemplo, el viernes, el día que fue detenido su hijo, alegaba a ella que podría ser un preso político, que le habían sembrado algunas pruebas para incriminarlo, pero que su hijo, pues madre al fin, era inocente y pudiera tener la categoría de preso político, ¿no? Pero en fin, bueno, igual la versión de la madre se parece también a las que yo te acabo de mencionar. Son versiones, son hipótesis, nada comprobado, pero te digo la que más se maneja, insisto, porque no nos gusta, en estos casos no nos gustan las cosas sencillas, nos gusta lucubrar, es la del financiamiento a la campaña de Castroluque, y él no habría cumplido sus Sí, también se decía, Sergio Anaya, periodista de Infocajeme, se decía en 2012 que no había mucha intención de la entonces Procuraduría General de Justicia de encontrarlo, que inclusive hasta se le había permitido al joven huir. Bueno, sí, fue una de las muchas cosas que se dijo. Sí. No se habló más de eso porque a final de cuentas, pues, también era como hipótesis, se desechó incluso, ¿no? Pero sí, porque Fernández estuvo en la noche en que murió Castroluque en el área de urgencia del Seguro Social, como tú acabas de mencionar. En esa noche él estaba allí entre los dirigentes priistas, candidatos, etcétera, pues preocupados, esperaban el informe médico de cómo seguía, qué había pasado con el diputado electo, y estaba pues allí en el momento en que salió uno de los médicos para decir que Castroluque había dejado de existir. Lo describen en ese entonces quienes lo vieron como un joven taciturno, muy serio, sin una expresión en el rostro, y después cuando empezaron ya las investigaciones desapareció de la vida pública, desapareció de la escena, como dicen. No sabemos si fue porque le dieron oportunidad de huir, pero esto me parece también una hipótesis un tanto descabellada, no sé, que lo hayan dejado ir, por qué razón, etcétera, ¿no? Sí. Se hablan de muchas cosas, pero te decía, las más recurrentes son las dos iniciales, la de la misión personal y la de la falta de Castroluque, que no cumplió un compromiso con financieros de su campaña. Posteriormente, la esposa de Castroluque, la viuda, sería diputada local en ese distrito. Sí, de esas cosas que se permitía hacer el PRI, que para la mayoría de nosotros pues no tienen lógica, salvo el de compensar ese agravio a la sociedad. Pero con todo respeto, la señora esposa de viuda de Castroluque, pues fue una diputada sin mayor brillo, intrascendente totalmente, una ama de casa, sí, se entiende, una mujer dolida por lo que le pasó a su esposo, pero pues era una de las muchas salidas que tenía el PRI en esos momentos en que podía imponer a sus candidatos a como diera lugar, ¿no? Sí. No pasó nada con la señora viuda de Castroluque, no pasó nada como diputada, salvo la compensación sentimental pública de una mujer pues que estaba muy dolida por el asesinato de su esposo. Muy bien, Sergio Anaya, te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada y que nos hayas compartido estos datos sobre la detención de este joven, pues ya no ni tan joven, ¿no? Porque ya pasaron 7 años, ya tiene 32 años. Era muy joven cuando ocurrieron los hechos. Tenía 25, Manuel Alberto Fernández Félix. Muchas gracias, Sergio.
Juan Carlos, a sus órdenes, seguimos acá en UCAGM. Gracias, un abrazo. Reporte 100.